Entendí que se elimina el PREP. Si es así, Sí. ¿por qué? La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas, como normalmente se hace. Entonces, no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital. Esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ni siquiera lo traíamos como un tema original, y se planteó en los distintos foros y consideramos adecuado. Disminuye recursos y da certeza al final, porque ya es el conteo final. Ahora, si hay solicitud de apertura de urnas, etcétera, pues se cuenta. ¿Estás de acuerdo que el aumento económico a militares sea proveniente de la reducción del salario de los diputados y senadores pluris? Todo el apoyo para nuestras Fuerzas Armadas que nos cuidan y protegen. Vale la pena que esos flojos que automáticamente llegan como plurinominales salgan, toquen puertas, se presenten, le echen ganas y que la gente vote por ellos para que se sientan representados en las cámaras, ya sea por los 300 uninominales o los 200 plurinominales. ¿Tú qué opinas? ¿Tú votaste por Ricardo Anaya? ¿Por Alito Moreno? ¿Kenia Rabadán, la eterna plurinominal? No. Y aún así, tú les pagas el sueldo. Plurinominales, puestos que nadie elige, pero todos pagamos. En México, millones de personas trabajan duro para pagarle el sueldo a políticos que nunca fueron elegidos. Gente como Ricardo Anaya, prófugo por corrupción, que huyó a Estados Unidos y regresó gracias al fuero. O Cabeza de Vaca, con denuncias por desvío, lavado de dinero, buscaba un puesto plurinominal. ¿Y quién los coloca ahí? Sus amigos del PRI y el PAN. Porque los plurinominales son el refugio perfecto para la impunidad. Mientras tú pagas impuestos, ellos se protegen con trajes de legisladores. Marco Cortés, Alito Moreno, Kenia López, Mariana Gómez Lili Telles. Todos puestos por dedazo, no por tu voto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando por delincuentes con corbata? Se acabó la lista de huevones. ¡Por eso soy pluri! ¡Soy pluri! La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma electoral que pone fin a las listas cerradas de los partidos políticos y modifica la fórmula para la elección de legisladores de representación proporcional. Después de mezquinas campañas de desprestigio por parte de la oposición, donde aseguraban que Morena y sus aliados querían eliminar la representación proporcional, hoy se tumba esa narrativa. Las y los diputados, las y los senadores ya no podrán llegar por designación de cúpulas alejadas de la voluntad popular. Se mantienen las 500 diputaciones federales, de las cuales 300 serán por votación directa como ya ocurre actualmente. Pero las otras 200 que antes se definían mediante famosas listas de partido, mecanismo que durante años favoreció el cacicazgo, el amiguismo y el compadrazgo, cambian por completo. De esas 200 diputaciones, 97 se asignarán a los candidatos con mejores resultados de cada partido. Es decir, si en una elección compiten los candidatos A, B y C, el candidato A que resulte ganador ocupará uno de los 300 espacios por mayoría relativa, pero el candidato B, aunque no gane el distrito, podría llegar al Congreso si fue uno de los más votados de su partido a nivel nacional. Los otros 95 serán electos por votación directa, por circunscripción y por partido político. Esto garantizando la paridad de género. Y los otros 8 restantes estarán destinados a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. En el Senado, de 128 senadoras y senadores, ahora pasarán a ser 96, los cuales se distribuirán de manera muy clara. 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría. Sheinbaum fue contundente al asegurar que no quiere que las cúpulas decidan quién se mantiene en el poder sin pasar por el voto popular. El mensaje es directo y deben de preocuparse quienes creían que su escaño o curul era eterna. Ahora deberán ganársela en las urnas. Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una reforma que millones de mexicanos llevamos décadas exigiendo: eliminar los plurinominales. Que el pueblo elija, que el pueblo mande. Que se acabe el circo de los dedazos.
¿Estás de acuerdo con eliminar a los plurinominales? Salgan, toquen puertas, se presenten, le echen ganas y que la gente vote por ellos para que se sientan representados en las cámaras, ya sea por los 300 uninominales o los 200 plurinominales. ¿Tú qué opinas? La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no ha entregado toda la información referente al caso del Mayo Zambada. Recordemos que el 25 de julio de 2024, Ismael Zambada fue arrestado en Estados Unidos, cerca del Paso, después de aterrizar en un avión junto a Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos. Esa extracción, secuestro u operativo, hasta este punto no sabemos, es lo que generó que detonara la violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Aunque no tenemos claridad de cómo sucedió esto, podemos analizar esta situación con algo que sí sabemos. Estados Unidos no permite que vuelen aviones, drones o avionetas desconocidas sobre su espacio aéreo. Son increíblemente cuidadosos con esto, particularmente después de los atentados del 11 de septiembre. Es más, ¿se acuerdan de todo el caos que generó el sobrevuelo de un supuesto dron del narco que terminó siendo un globo? Cerraron el espacio aéreo y era un dron que resultó ser un globo, no un avión con dos de los narcos más buscados del planeta. Se supone que creamos que Estados Unidos no sabía perfectamente que el Mayo y el Chapito iban a aterrizar en su territorio. Sería absurdo quedarse con esa versión. No es un tema menor, ni es que nos interese por defender al Mayo. Nos interesa tener certeza de qué ocurrió porque merecemos saber si nuestra soberanía fue violada. Y ojo, porque la presidenta dijo que este caso precisamente es un tema en el que ella ha insistido en las reuniones bilaterales con funcionarios de Estados Unidos. La información clave aquí es que la presidenta Claudia Sheinbaum dice, considera ella que Estados Unidos tiene más información de esto, información que no le quieren dar a México. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la presidenta al respecto. Bueno, ustedes saben cuál es la razón por la cual se incrementa los índices delictivos a partir de que uno de los líderes delincuenciales pues es llevado a Estados Unidos. Ellos dicen que ya enviaron toda la información que tienen. Nosotros creemos que no y seguimos insistiendo. Entonces se toca pues en las distintas reuniones. Nadie te quiere. Todo el mundo te odia. Vas a perder. Sonríe, imbécil. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Mochilas cubiertas de sangre, abrigos amontonados, cuadernos por el suelo y un grupo de mujeres que llora la muerte de sus hijas. Irán eleva a 148 los muertos por el bombardeo sobre esa escuela de primaria en Minab, al sur de Irán. Según las autoridades iraníes, la mayoría son niñas de entre 7 y 12 años. ¿Vieron esto? Israel está demostrando una vez más sus crímenes al mundo. Las niñas están enterradas bajo los escombros y todas eran civiles. Uno de los misiles lanzados desde Israel ha caído sobre este edificio escolar que ha quedado completamente destrozado. Decenas de alumnas han quedado atrapadas bajo los escombros. A su alrededor reina el caos y la desesperación. Son los propios vecinos quienes cavan con palas para rescatar a posibles víctimas entre los escombros, porque parte del edificio se ha derrumbado, otras estancias se han mantenido en pie. Las familias deambulan conmocionadas buscando a sus hijas. Desde los cielos, así se ven las tumbas y los cuerpos de niñas inocentes que los certeros ataques de los genocidas hicieron en contra de la educación en Irán.
Estos atentan contra la humanidad y violan el derecho internacional de todos los países. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Israel y Estados Unidos acaban de demostrar algo. Han confirmado que pueden llegar hasta el líder supremo de Irán, escondido, blindado, protegido por todo un régimen, y matarlo con precisión. Han demostrado que tienen inteligencia militar, satélites, drones y logística global, que pueden golpear donde quieren y como quieren, con precisión y conociendo perfectamente el lugar del impacto. Y entonces, la pregunta es inevitable. Si podían hacer eso, ¿por qué no lo hicieron en Gaza? ¿Por qué no fueron quirúrgicos allí? ¿Por qué arrasaron barrios enteros? ¿Por qué pulverizaron hospitales, escuelas y campamentos de refugiados? ¿Por qué cegaron vidas de niñas y niños inocentes y de decenas de miles de personas más? Nos dijeron que era para acabar con los líderes de Hamás, pero cuando quieren a un líder concreto, lo encuentran, lo aíslan y lo eliminan. La respuesta a la pregunta la conocemos todas, tristemente. Si actuaron así en Gaza es porque no buscaron precisión. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Medios internacionales reportaron este martes que Mojtaba Jamenei, hijo de Ayatollah Ali Jamenei, quien fue asesinado el pasado 28 de febrero por los ejércitos de Estados Unidos e Israel al bombardear su residencia en los alrededores de Teherán, habría sido seleccionado por la Asamblea de Expertos como nuevo líder supremo de Irán en medio del conflicto bélico que enfrenta al país con Estados Unidos e Israel. El diario The New York Post informó que Mojtaba ha sido seleccionado como sucesor de su padre, al citar reportes de medios de oposición iraní y cobertura de prensa israelí. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró un bajón histórico al 37%, su nivel más bajo desde que inició su segundo mandato en enero de 2025, según la última encuesta del Pew Research Center. El sondeo, divulgado el 29 de enero, dejó ver que más de la mitad de los estadounidenses desaprueba su gestión y que muchos consideran que su administración ha sido peor de lo que esperaban. La caída de apoyo se observa incluso entre votantes republicanos, con una notable disminución en la confianza respecto a su ética, liderazgo y respeto por las normas democráticas, según el informe. Analistas señalan que la percepción negativa se ha profundizado en temas clave como economía, inmigración y políticas internas, lo que podría tener impacto político de cara a las elecciones intermedias de este año. Se picó el avispero. Trump pensó que Irán era un trámite y se chocó contra un muro de tecnología rusa. Los Estados Unidos te miente. El cielo de Persia hoy tiene dueño y no son los gringos.
La posta es que los S-400 y la guerra electrónica de Putin dejaron ciegos a los drones de la OTAN. Como en Malvinas cuando nos cortaron los cables, hoy Rusia le cuida la espalda a Irán desde el espacio. 3 aviones F-15 caídos por fuego amigo, porque el GPS no sabe ni dónde está parado. Pero el verdadero golpe es al bolsillo. El estrecho de Hormuz está minado y cerrado. Con el petróleo a $150, Irán le puso un candado al mundo. Trump se dio cuenta de que esto no es Venezuela, es un Vietnam digital donde cada minuto le cuesta millones a Wall Street. Irán se paró duro y no hay bandera blanca. Tienen los misiles hipersónicos Fatah en los túneles, esperando el próximo error de Washington. Este misil iraní cuesta unos $250.000. Para detenerlo, Estados Unidos dispara al menos 2 misiles Patriot con un costo de $4 millones cada uno. Según el Comando Central de Estados Unidos, en apenas 4 días, Irán habría lanzado más de 500 misiles balísticos. O sea, que detener estos ataques en los primeros días podría haber costado más de $4.000 millones solo en interceptores. En otras palabras, Irán puede lanzar misiles relativamente baratos, mientras que Estados Unidos y sus aliados gastan millones para detener cada uno de ellos. Sin contar que Irán también envía drones que son incluso más baratos. Según estimaciones basadas en datos militares, Estados Unidos ha perdido cerca de $2.000 millones en equipamiento militar en solo 4 días. El golpe más caro fue en Qatar. Un misil iraní impactó un radar estratégico estadounidense en la base del Al Udeid, valorado en unos $1.100 millones. En pocos días, Estados Unidos ya acumula pérdidas importantes. 3 F-15E derribados, terminales satelitales destruidas en Bahrein y un radar del sistema de intercepción alcanzado en Emiratos Árabes. Casi $1.900 millones perdidos en equipamiento militar. Pero destruir equipo es solo una parte del costo. La guerra también se paga día a día. Solo 2 portaaviones en la región pueden costar más de $13 millones diarios. Cada misil Tomahawk vale unos 1,3 billones y un bombardero B-2 hasta $150.000 por hora de vuelo. Todo esto sin contar el costo de aproximadamente $630 millones del despliegue de unos 50.000 soldados en la región. Y la factura sigue subiendo. Creo que los gritos y lamentos de los israelíes, temerosos de los misiles iraníes, son solo para recordarles lo que hicieron en Gaza. Los israelíes están aterrorizados y gritan de miedo, derramando lágrimas de sangre por los ataques de los soldados del imán Jamenei. עצרו אותו! תצאי לך שרמוטה. וואי, וואי. בסדר? וואו. ¿De verdad alguien cree que Estados Unidos bombardea Irán por libertad? No es democracia, no es paz. Es petróleo, gas y control geopolítico. Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán mientras nos hablan de seguridad y democracia.
Pero los números cuentan otra historia. Irán produce el 5,2% del petróleo mundial y el 5,1% del gas. No es un actor menor. Y además controla el estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores por donde circula la energía del planeta. Quien influye en Hormuz influye en los precios globales. Pero veamos a Estados Unidos. Su gran apuesta energética en las últimas décadas fue esa idea terrible del fracking, que no salió ni mucho menos como esperaban. La propia Administración de Información Energética prevé que en 2026 la producción baje a 13,5 millones de barriles diarios, 100.000 menos que en 2025. En un sistema diseñado para crecer constantemente, estas caídas son puntos de ruptura. Varias firmas del sector ya advertían en 2025 que la industria podría estar acercándose a su declive. En paralelo, las sanciones obligaron a Irán a vender su petróleo con descuentos de hasta $9 por barril en enero de 2026, principalmente a China. Y China es el competidor estratégico de Washington. Controlar el acceso a la energía no solo asegura suministro propio, también sirve para presionar al rival. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una ofensiva que mezcla geopolítica, ansiedad energética y voluntad imperialista de mantener la hegemonía global. No es una guerra por valores, es una guerra por recursos en un mundo que entra en fase de escasez. No es una guerra preventiva, es una guerra por recursos en un sistema que no sabe vivir sin crecer. Cuando el petróleo escasea, el imperialismo aprieta el gatillo. Justamente Israel y Estados Unidos bombardean Irán después de que el 25 de febrero, el miércoles pasado, estaban sentados en una mesa de diálogo en Ginebra para llegar a un diálogo y acabar con esas hostilidades. Simplemente Irán se opone a los intereses de Israel, interés de que sean un país títere para dejarles el estrecho de Hormuz a merced de Israel y la economía también estadounidense. Porque qué casualidad que subió el petróleo después de este bombardeo. ¿Y quiénes están ahorita con la cantidad de petróleo de Venezuela? Estados Unidos no es Trump, es la política estadounidense, donde quieren respaldar cualquier acción política a través de la violencia, diciendo que van a luchar por la democracia o por cualquier otra efigie que quieran inventarse para justificar la violencia contra los países que no se arrodillan al imperio. ¿Y dónde está la ONU? Pues simplemente reuniéndose para que la mayoría de los países vean que su voto no vale nada y que simplemente la ONU va a respaldar a Israel o a Estados Unidos en un derecho de la legítima defensa que nunca existe. Y bombardearon un colegio donde le quitaron la vida a 160 niñas, los que están diciendo que están luchando por los derechos de las mujeres en Irán. Es que realmente la cuestión aquí es que si tu país se opone a los intereses de dejarte colonizar, de dejar que te saquen los recursos naturales al beneficio de ellos, liquidar toda tu población a manos de la explotación laboral, a manos de las violaciones que pueden cometer contra las mismas mujeres de tu país, para favorecer las multinacionales gringas o israelíes. Sumado a que te tienes que dejar implantar bases militares y la inteligencia israelí si no quieres ser bombardeado. Y pretender que van a llegar a un diálogo cuando tienen sometidos a su propia población a la miseria y el abandono, mientras tratan de colonizar Groenlandia, secuestrar al presidente de Venezuela, dejar morir de hambre a los cubanos, tratar de meterse en las elecciones colombianas y las hondureñas, bombardear Irán, seguir demoliendo Palestina para que la Junta de Paz creada por Trump pueda ir a crear un mundo idílico sobre los despojos de la población palestina, una Gaza y una Palestina sin palestinos, pero para los gringos. Estados Unidos e Israel no atacaron porque fracasara el diálogo, atacaron porque el diálogo empezaba a funcionar. Y si se supone que el programa fue obliterado en 2025, Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. porque Irán seguía siendo descrito como una amenaza nuclear inminente. Que en el fondo no se trata de frenar una bomba nuclear, sino de buscar derrocar al gobierno iraní. Mientras tanto, Israel, que sí posee armas nucleares, ni siquiera entra en la discusión oficial. Parece que el verdadero problema no era el programa nuclear en sí, sino que para Israel y Estados Unidos, Irán es un actor regional incómodo. Irán es una potencia energética clave, con algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Controla un punto estratégico para el comercio global, el estrecho de Hormuz, y además ha sido uno de los principales opositores al expansionismo israelí y al genocidio en Gaza. Eso lo convierte en un rival geopolítico, no solo en un problema nuclear. ¿Aún crees que esta nueva guerra es por una amenaza nuclear? Son dos estados terroristas que están sembrando el miedo, el terror, el horror, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La humanidad vive momentos muy oscuros, momentos muy peligrosos, y creo que es muy evidente ya que los Estados Unidos e Israel son una amenaza a la humanidad. Y España, en ese contexto, sigue siendo el país del no a la guerra. España tiene en ese no a la guerra uno de sus mayores patrimonios democráticos. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El no a la guerra es el ADN pacifista de nuestro pueblo. Es lo que recordamos millones de personas que hace más de 20 años nos echamos a las calles para decir no a la guerra y para exigir el fin de las guerras por petróleo, el fin de las guerras por dinero. Hoy nos alegramos de que por fin el presidente Sánchez haya escuchado ese clamor, ese grito unánime de nuestro pueblo pacifista que grita una y otra vez siempre que puede expresarse no a la guerra. Y le pedimos al presidente Sánchez que sea consecuente, que sea coherente. Hoy no a la guerra es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. Es impedir que España siga siendo cómplice de esas intervenciones militares ilegales que está lanzando Estados Unidos en todo el mundo. Hoy, no a la guerra es salir inmediatamente de la OTAN, es romper esa alianza criminal, esa alianza militar que, insisto, nos está convirtiendo en cómplices de algunos de los peores crímenes que se están cometiendo contra la humanidad. Hoy, no a la guerra es recuperar la diplomacia para la guerra de Ucrania. Hoy, no a la guerra es terminar, es revertir ese rearme criminal en el que nos ha metido este Gobierno, que está destinando miles y miles de millones de euros que deberían ir a escuelas y hospitales a comprarle armas y tanques a Donald Trump. No a la guerra es proteger a nuestro pueblo, es intervenir inmediatamente el precio de la vivienda, de la energía, de los alimentos, de los medicamentos. Es convertir España en un refugio en un momento en el que Trump está convirtiendo al mundo en un lugar muy peligroso. Es la hora de aislar internacionalmente a Donald Trump y de construir nuevas relaciones internacionales. Estados Unidos e Israel mataron a Ali Khamenei. Todos estos jóvenes norteamericanos van a dar su vida por Israel. Una nueva remesa de carne de cañón sale para Oriente Medio a combatir en una guerra que solo beneficia a Israel y a los oligarcas de la guerra, la tecnología y el petróleo que representa Trump. Jóvenes de clase baja sin alternativas, que morirán a miles de kilómetros de sus casas en defensa del mismo sionismo que amenaza al presidente de Estados Unidos con desclasificar todos los archivos Epstein que lo tienen contra las cuerdas. Netanyahu está chantajeando a Trump para que ataque Irán, y su plan ha funcionado. Quienes pagarán las consecuencias con su vida se despiden estos días de sus familias para morir por Israel. Así son las cosas. Our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen, and sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Así son las cosas. Es lo que dice el presidente de los Estados Unidos a las familias de los soldados que morirán. Mientras tanto, los hijos de Trump se esconden en el sótano de la Casa Blanca y los de Netanyahu disfrutan de la vida en su ático de Nueva York. Sí, así han sido siempre las cosas. Los hijos de los pobres mueren para defender la posición de poder de los ricos, porque sus hijos dominarán el mundo algún día, no son reemplazables como los hijos de los pobres. Pero antes al menos se esforzaban en crear historias épicas para convencer a la población. Ahora ya no hace falta. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el mismo Pentágono confirmaron que Irán nunca fue una amenaza y que Estados Unidos solo entró en la guerra arrastrado por la certeza de un ataque inminente de Israel hacia Irán.
We knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow. Sí, el propio secretario de Estado reconoce explícitamente que los soldados estadounidenses están siendo enviados a la muerte no para proteger la seguridad nacional, sino siguiendo las órdenes de Netanyahu. Y mientras los soldados norteamericanos van al frente, los israelíes celebran fiestas en los búnkeres de Tel Aviv y cantan. Sí, el mundo se dirige a una guerra global por culpa de un pequeño grupo de extremistas religiosos y pedófilos. Sí, el fin del capitalismo es probablemente lo más surrealista que ha vivido la humanidad. Tengo que confesarles algo muy importante. Si no fuera porque mis hijos viven aquí y porque tengo 2 nietitas, yo estaría viviendo en otro país. Me hubiera ido por lo menos desde que Trump ganó por segunda vez la presidencia. Así es como me siento con respecto a este país y miles de personas piensan lo mismo. Soy de México, con mucho orgullo. Mis raíces fuertes, mi voz es nulo. Desde las calles de este barrio tan crudo, rimando en la lengua que siempre escudo. Mi corazón late al ritmo del asfalto, caminando estos caminos tan revueltos. Mi barrio es mi patria, mi gente mi alto. En cada verso levanto mis puños sueltos. Soy mexicano con